más mortales que daña todo nuestro organismo a nivel mundial. Epidemiológicamente se dice que sigue siendo en la actualidad un problema de salud pública en la mayor parte de los países. Obviamente es más frecuente en los países del tercer mundo, como el de nosotros, ¿no? Es una de las infecciones prevalentes a nivel mundial. El 25% de toda la mortalidad a nivel mundial está reflejada actualmente por lo que es la tuberculosis. ¿Ya? De este 25%, el 75% está entre los 15 y 50 años que pueden presentar esta patología a nivel pulmonar, que es el lugar donde se presenta la primera infección. Y el 14% de este 25% representa tuberculosis urogenital, que es la primera enfermedad extrapulmonar de origen tuberculoso que se presenta. La tuberculosis urogenital es por eso muy importante que ustedes la sepan. Obviamente que también la sepan diagnosticar. Como les digo, su primera infección siempre se da a nivel de los pulmones. Esta se va a manifestar o se va a diseminar primero, como dice en la parte final, al sistema o va a haber manifestaciones urogenitales. ¿Ya? Puede afectar cualquier parte del sistema urinario. Puede afectar riñones, uréteres, vejiga, próstata, vesículas seminales, el epidídimo, el testículo, cualquiera. Se dice que existen 259 pacientes por cada 100.000 pacientes en el mundo con tuberculosis en la actualidad. En Bolivia se ha visto que hay 112 pacientes. Estos datos creo que son de hace 5 años más o menos. ¿Ya? Entonces, en las provincias, cuando ustedes vean pacientes que tengan alteraciones geniturinarias como sistemas irritativos más frecuentemente, dolor, disminución en la capacidad vesical, o sea, que tenga un trastorno de la micción, que específicamente venga de los yungas, que es donde se manifiesta o donde se da más la tuberculosis, y obviamente se puede dar la tuberculosis urogenital, ustedes tienen que sospechar siempre en tuberculosis. Pacientes que se encuentran en la periferia de nuestra ciudad también tienen mucha tuberculosis. Pacientes que viven en el alto, que tengan síntomas irritativos, ustedes tienen que sospechar en tuberculosis. Pacientes que vean de los yungas, de las periferias de la ciudad, con abscesos escrotales, o con alteraciones en la micción muy marcadas, sospechan de tuberculosis. Hay una triada que les voy a mostrar más adelante para poder diagnosticar esta tuberculosis. Ustedes ya saben que el principal agente es el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Que es el bacilo de Koch. Existen sus variantes que son el bovis, el africanum, el microti, que son de especies que no afectan mucho a la sociedad porque más se enfrascan en el Mycobacterium tuberculoso. Pero tienen que saber que este Mycobacterium microti en la actualidad está presentando ya resistencia a lo que es la rifampicina, que ya no le hace ningún tipo de efecto. Y al final, si ustedes tuvieran el contacto con un Mycobacterium de este tipo, por más de que se les haga tratamiento, ustedes van a seguir con la patología. Pueden llegar a este tipo de lesiones, que es una lesión total del riñón. Llegan a excluir ese riñón. La mayor parte de la gente no sabe que tiene tuberculosis hasta que realmente el cuadro es muy severo. Van a ver ahorita, en la parte de un poco más adelante, ¿ya? Como les estaba ya diciendo, puede afectar cualquier parte del organismo genitourinario, de la parte genitourinaria, riñón, ureter, vejiga, uretra, como les decía, próstata. Las vesículas seminales son afectadas. Se afecta mucho el epidídimo, haciendo un énfasis en esta parte del epidídimo por la cantidad de irrigación que tiene esto. Por eso les decía que si ustedes ven un paciente en un determinado momento con un absceso escrotal y que viva en la periferia o venga de los yungas, sospechen de tuberculosis. Hay un signo para diagnosticar esta tuberculosis del epidídimo, que es el cordón espermático arrosariado, le llaman. Ustedes tocan el cordón espermático y es como un rosario. Empiezan a ver las bolitas, si van el término. Entonces pueden diagnosticar una tuberculosis. Si ven un absceso escrotal, periferia o los yungas, revísenle y van a encontrar este tipo de molestias en este paciente. La principal diseminación depende de la irrigación. Por eso es que llega mucho el epidídimo y por eso es que se afectan los riñones en mayor énfasis. Porque los riñones tienen la mayor parte de la circulación o toda la sangre pasa por los riñones. ¿No es verdad?
y a nivel del epidídimo tiene mucha irrigación. Es por eso que se da la tuberculosis extrapulmonar. Esta es la primera manifestación que hay a nivel genitourinario, por la irrigación que tiene. Entonces, como estamos hablando de la irrigación, el método de diseminación de la tuberculosis son tres, ¿no es verdad? Uno es por la vía hematógena, otra es la vía canalicular y otra es la vía linfática, que es la menos frecuente. La vía hematógena obviamente va a pasar de lo que son de los pulmones a la sangre y de la sangre al riñón, donde se va a poder localizar tal vez en una primera instancia la tuberculosis, si es que no llega de otra forma al epidídimo, igual por vía hematógena, ¿no? Y la vía canalicular nos sirve para determinar que cuando la tuberculosis está establecida a nivel renal, los bacilos puedan migrar del riñón hacia lo que es la vejiga y pueda producir la tuberculosis vesical, pueda producir la tuberculosis ureteral, pueda producir la tuberculosis prostática, porque todo lo que va a pasar del riñón al uréter a la vejiga va a contaminar todo lo que está a ese nivel. Entonces la canalicular también es la más es importante y además es la forma más fácil de diseminar este bacilo a nivel de todo el aparato genitourinario. Y obviamente va a llegar a producir mayores complicaciones en sus pacientes. Cuando nosotros tenemos esta vía canalicular, tenemos que tomar en cuenta que cuando la vejiga se contamina, esta se empieza a contraer más. Y obviamente su capacidad vesical empieza a disminuir, lo que les había dicho la anterior vez. La disminución en la capacidad de la vejiga principalmente se da por tuberculosis. ¿Ya? Los bacilos quedan, como ustedes ya saben, atrapados a nivel del glomérulo, que es la primera célula o la célula principal a nivel renal, ¿no es verdad? Esto se va a quedar, este bacilo de Koch se puede quedar dentro del riñón o de este glomérulo atrapado. O sea, que esté inactivo, que no le presente ningún tipo de lesión, ningún tipo de manifestación. Puede estar durante 15 hasta 25 años como una primera infección, que no se va a manifestar. Por eso es que los pacientes nunca tienen molestias. Y cuando realmente tienen una alteración, es donde ya se empiezan a preocupar. Cuando este bacilo se empieza a activar. Como en todas las enfermedades que ustedes ya están conociendo y van a ir conociendo más, el sistema inmunológico es muy importante en las personas. El sistema inmunológico empieza a bajar de cualquier forma, por cualquier tipo de patología, y este bacilo de Koch se empieza a aprovechar. Y ahí es donde se manifiesta y empieza a destrozar todo lo que es el riñón. Por lo cual tenemos las manifestaciones de la patogenia, ¿no es verdad? En los pacientes tenemos la miliar, que es una característica de menos de 2 milímetros, o sea, la lesión es menor a 2 milímetros, que no la van a poder diagnosticar mediante una ecografía, ni por ningún tipo de examen laboratorial. Dice que posiblemente se pueda diagnosticar por una tomografía con contraste que se le pueda solicitar, que puedan ver algún tipo de lesión a nivel renal. ¿Ya? Entonces no hay ningún tipo de diagnóstico que puedan tener. Como es tan pequeña y empieza la lesión a nivel renal, por eso es que no les producen ningún tipo de síntomas, ni alteraciones en la funcionalidad renal. De la miliar va a pasar a la nodular, cuando la lesión a nivel del riñón ya es de más de 2 milímetros. Esta sí va a poder ser visible a nivel de los estudios imagenológicos, ¿no es verdad? Tanto a nivel de una tomografía como tal vez, dependiendo de la experiencia del ecografista, la pueda diferenciar y se pueda ver este tipo de lesión. Lo característico de la nodular es que como ya es grande esa lesión, obviamente existe más reproducción del bacilo dentro del riñón, lo cual va a hacer que se pueda manifestar ya a nivel de la orina. ¿Por qué? Porque se van a empezar a eliminar los bacilos por la orina. Ya va a haber este tipo de bacilo de Koch, ya va a estar en la vejiga y se va a empezar a eliminar por la orina, lo cual ya en este caso se lo puede diagnosticar por laboratorio. Ustedes pueden hacer un BK en orina y tal vez ya pueda salir la patología y puedan hacer el tratamiento adecuado en este tipo de pacientes. Y tenemos el úlcero cavernoso, ¿lo ven? Esto se caracteriza por la presencia, primero, en dejar cavernas. Empieza a ser tan grande que al igual como está aquí escrito, ¿no? Como en los pulmones, empieza a presentar las complicaciones porque se empieza a comer el riñón.
y le deja como unos huecos al riñón donde hay mayor producción o mayor reproducción del bacilo de Koch, que obviamente cuando ya lleguen a una parte úlcero cavernosa, ese riñón totalmente está dañado, prácticamente ya no sirve. Por lo cual, cuando ya tienen las cavernas, esos bacilos o el bacilo de Koch se quedan dentro de esto y se empiezan a podrir, si vale el término. Por eso empieza a presentar una pielonefrosis. Esta pielonefrosis tuberculosa, obviamente este paciente va a secretar pus, pero con un montón de bacilos. Además, que puede que los conductos se vayan alterando, puede hacer fístula hacia la parte del retroperitoneo, puede lesionar mucho más de estas cavernas por esta pus que tiene. La pielonefrosis es muy importante que la puedan diagnosticar. Existen muchas cirugías donde los pacientes con tuberculosis, como les digo, no presentan nada, pero la fístula que produce puede hacer simular la formación de un absceso pararrenal. Ustedes ven una tomografía y pueden pensar que es un absceso, que el riñón no tiene absolutamente nada, hacen una ureteroscopía, pueden llegar al riñón y empiezan a sacar el líquido purulento. Y ven que el absceso se vacía porque tiene una fístula de unión entre el absceso o la posible colección de pus que tiene y el riñón. Es por eso que la pielonefrosis es importante. Eso ya es una lesión severa en el paciente, ¿no? Existe un compromiso uronefrótico en este tipo de pacientes. Como les estaba explicando, la pelvis se acumula con pus o los piocitos se van acumulando. Y esto va a hacer de que cuando ya estemos en una lesión o un compromiso uronefrótico, ese riñón prácticamente ya no sirve. No sé si han escuchado el término de riñón mástica, que es como van pasando. Los anteriores tres conceptos que les di sobre la caverna, la úlcera y ese tipo de cosas, la pielonefrosis, el compromiso uronefrótico, es para llegar a esto, que es el riñón mástica. El riñón mástica es una exclusión total del riñón. Ha fundido tanto la pus, tanto el bacilo de Koch, que se lo ha ido comiendo todo lo que es el riñón y ha hecho que todos los glomérulos dejen de funcionar o ya no existan dentro de este riñón, produciendo un riñón mástica, que es una exclusión total. Ese riñón no sirve para nada. Ese riñón debería ser sacado, se le hace una nefrectomía total. ¿Por qué? Porque ha pasado bastante tiempo lesionándose periódicamente, que ha llegado a ser como un riñón de goma, que no sirve para nada, no tiene ningún tipo de funcionalidad. Entonces, estos tres son importantes: la parte miliar, nodular, la úlcero cavernosa, junto con lo que es la pielonefrosis, el compromiso uronefrótico para llegar a lo que es el riñón mástica. ¿Ya? A nivel de los genitales en el varón, como les estaba diciendo, frecuentemente se acerca mucho a lo que es el epidídimo. ¿Por qué? Por la irrigación que tiene, como les estaba diciendo, ¿no? También va a afectar al testículo, también va a afectar a las vesículas seminales, también va a afectar a la próstata, pero se especifica más a nivel del epidídimo. Y a nivel de las mujercitas, en el sexo femenino, va a producir lo que es una cervicitis, una endometritis de origen tuberculoso, que puede ser por la continuidad o contigüidad que existe, ¿no?, entre el aparato geniturinario o la vejiga y lo que es el útero, las trompas y todo eso. Produce cervicitis, salpingitis y todo lo que es una inflamación y irritación de origen tuberculoso a nivel del aparato geniturinario y aparato genital a nivel de las mujercitas. Tenemos formas clínicas, que es lo que quiero que sepan también. Tenemos lo que es la forma clásica, que simula un síndrome cístico, una cistitis. Por eso les digo, existen pacientes que vienen con síntomas irritativos. Los síntomas irritativos son síntomas de una infección urinaria o cistitis, como la mayor parte de ustedes lo conocen, ¿no es verdad? Poliuria, dolor vesical, hematuria, disuria, urgencia, incontinencia, todos estos síntomas lo puede presentar cualquier persona. Ustedes pueden pensar en lo que es una infección urinaria. De forma clásica, una tuberculosis también se presenta como una infección urinaria en su inicio. Y como no lo investigamos bien, como no sabemos que los que vienen, como vuelvo a repetir, la periferia, la parte de los yungas, que es un lugar donde más tuberculosis hay, tenemos que empezar a investigar bastante bien este tipo de pacientes. Luego tenemos la presentación biúrica.
porque existe eliminación de piocitos a nivel del examen general de orina. ¿Han leído sobre la triada de Colombino? Sus exámenes han hecho, ¿no? Y si no les he pedido ahora es porque es de tarde. A la otra clase les voy a revisar. Luego tenemos la forma hematúrica, que es igual. Por la alta producción o alta incidencia de tuberculosis o de bacilo de Koch dentro de lo que es el riñón, empieza a producir sangrado, que obviamente se va a manifestar como una hematuria a nivel del examen general de orina. Y tenemos la asintomática. En estos casos, la asintomática o puede ser muy avanzado cuando ustedes ya lo diagnostiquen, o se den cuenta o sospechen de la tuberculosis urogenital, que ya ese paciente, ese señor no le va a servir para nada. Por eso es que tenemos que investigar e indagar bien. La anamnesis es demasiado importante para que ustedes puedan diagnosticar este tipo de pacientes. Existe la forma del dolor vesical. Existen pacientes que presentan como una cistitis intersticial. Si alguno de ustedes ha sido curioso y ha averiguado lo que es la cistitis intersticial, es una afección de la vejiga que presenta mucho dolor en las mujeres principalmente. Y lo mismo pasa en la parte de la tuberculosis. Como les decía, se contrae, se fibrosa ese músculo. Entonces no puede distenderse la vejiga. Y como quiere o se llena de orina, se tiene que distender, ¿no es verdad? Bueno, naturalmente debería distenderse. Como no puede, le empieza a doler a la paciente o al paciente. Entonces, esta distensión dolorosa le va a producir polacturia al paciente. ¿Por qué? Porque obviamente va a llenar muy poca orina se va a llenar esa vejiga y va a ir a orinar a cada rato. Y el dolor va a ser permanente, porque al hacer la contracción del detrusor le va a doler, y cuando se baje también le va a doler, porque existe una fibrosis a nivel de ese tejido de la vejiga. Si se dan cuenta, todo se relaciona hasta con lo que les he explicado de trastornos de la micción, en la infección, en el dolor y ese tipo de cosas. Todo se va a ir relacionando. Tenemos la forma renal o pielonefrítica, que se hace un diagnóstico diferencial con lo que es la pielonefritis aguda y la crónica. ¿Ya? En la tuberculosis vamos a hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque los piocitos que se quedan dentro de la pelvis renal empiezan a producir una dilatación de la pelvis, simulando lo que es una hidronefrosis leve a moderada en este tipo de pacientes. Se llena de pus esa pelvis renal, dilatándolo, que se puede confundir con una pielonefritis aguda. Y con la crónica, el riñón mástil, a largo plazo, hace que ese tejido renal también disminuya de tamaño. Entonces va a bajar. Ustedes no sé si han visto una ecografía, una pielonefritis aguda, se ve la deficiencia del tejido y el achicamiento del riñón cuando es una pielonefritis crónica, porque empieza a deshacer el parénquima renal. Tantas veces que ha presentado infección urinaria esta paciente con una pielonefritis crónica que el riñón se empieza a achicar. Y en la tuberculosis pasa lo mismo. Hay una disminución de tamaño en el riñón. Cuando un imaginólogo les reporte diferencia entre uno y otro riñón en el tamaño, tienen que sospechar en lo que es una tuberculosis. Y no tanto así solamente en una pielonefritis aguda. Ya tenemos la poliúrica, que obviamente va a ser cuando presentan muchas veces la poliúrica es cuando van a presentar bastante frecuencia de emisiones este paciente por la capacidad vesical y por la producción de orina, y la hipertensiva en casos de que existe hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial se puede estar relacionada con la tuberculosis, porque cuando la tuberculosis va a empezar a dañar lo que es el riñón, también va a dañar lo que es la glándula suprarrenal, ¿no es verdad? Al dañar la glándula suprarrenal puede producir alteraciones a nivel de la aldosterona, produciendo una hipertensión arterial en este tipo de pacientes, que va a producir uno de los síntomas o una forma de presentación de lo que es la tuberculosis urogenital. Y a esto me refería con el examen de orina, los signos de Colombino. Esto es importante para que ustedes puedan diagnosticar tuberculosis urogenital. El pH es ácido. El pH ácido es normal y nos ayuda
en las infecciones urinarias. Cualquier tipo de bacteria, la E. coli, la Klebsiella, lo que ustedes quieran a nivel urinario, si tienen pH ácido, las bacterias van a empezar a morir. Pero el pH ácido en una tuberculosis, las bacterias se siguen reproduciendo. No hay ningún tipo de alteración. Existe abacteriuria, no hay bacterias en esa orina. Su examen de orina lo van a reportar sin presencia de bacterias o bacterias en moderada o en escasa cantidad. Piuria, pero sí va a haber piocitos. En el examen de orina ustedes van a ver piocitos, ausencia de bacterias y un pH ácido. Y en casos más graves, la presencia de hematuria, que puede ser micro o macroscópica. Pero si ustedes ven estas cuatro cosas en un examen de orina, tienen que sospechar de tuberculosis. Tienen que pedirle lo que es un BK de la orina, ¿ya? Dentro del Programa Nacional de Tuberculosis que nosotros tenemos, no existen estos laboratorios a nivel de la orina, el BK, o lo que es buscar la atención de CNS, no te lo cubre el seguro. Tienen que hacérselo de forma particular. Y existen varios laboratorios que se pueden hacer. Dentro de ellos están los cultivos de orina. Obviamente, en medios de sólido de low stage Jensen es lo que más se utiliza en la actualidad para poder diagnosticar la tuberculosis. Se ve la vaciloscopía a nivel de líquido seminal, porque puede afectar también a la glándula prostática y a la producción de líquido seminal. El PCR en orina, el PCR para lo que es el diagnóstico de la tuberculosis urogenital, sí se utiliza mucho. Tiene mucha sensibilidad, tiene mucha especificidad, pero es caro, porque los pacientes a veces no lo pueden pagar. Si ustedes se ponen a analizar, este tipo de patología se da mucho en personas de bajos recursos. No se da en personas que tienen mucho nivel. Entonces, al ser de bajos recursos, el PCR, que es un muy buen método de diagnóstico en la orina, se puede utilizar siempre y cuando el paciente se lo pueda pagar. Creo que vale como 800 bolivianos. También se usan los exámenes de laboratorio, se usa el ELISA, la prueba de la tuberculina, que ustedes ya deben saber que se les han enseñado en parasitología, ¿no es verdad? Que hacen una inoculación a nivel del antebrazo o intradérmico, y si se irrita ya saben que tiene tuberculosis, vasito de Koch. La prueba de Barter, esta prueba que se está utilizando ahora, que se usa lo que es el compuesto lipídico del bacilo de Koch, que es la LAM, es muy buena para diagnosticar tuberculosis. Creo que esta vale $1.800. Entonces, los procesos para diagnosticar tuberculosis son caros en la actualidad. Pruebas de laboratorio. Se realizan estudios de imagen, así como es a nivel pulmonar. Cuando ustedes sospechen de una tuberculosis urogenital, siempre soliciten o pidan un examen o una radiografía de tórax primero a sus pacientes, para tratar de ya sospechar con mucha más dirección la tuberculosis. Porque de algún lado tiene que venir, y como les he dicho, tiene que venir de una primoinfección a nivel pulmonar. Siempre pidan una radiografía de tórax si están sospechando de tuberculosis. Se puede solicitar pruebas de imagen, dependiendo de los resultados del laboratorio que ustedes tienen, le pueden hacer un urograma excretor. Esto se hace con contraste. Se le da contraste al paciente o se le pone contraste al paciente y obviamente de forma natural o por filtración se va eliminando el contraste. Le sacan una radiografía y van a poder ver las lesiones que se ven ahí. Son cavernas ya que el paciente presente. En la actualidad se pueden tomar miles de placas, pueden hacer lo que quieran, pero actualmente se usa mucho más por la tecnología y obviamente porque sus costos han bajado de lo que es la tomografía, ¿no es verdad? Las urografías se utilizaban antes para diagnosticar las cavernas, las ulceraciones, algún tipo de irregularidad que pueda presentar este tipo de estudio, bueno, ese riñón, la vejiga y todo eso, para diagnosticar todo esto, cavernas, ulceraciones, irregularidades a nivel de los cálices, a nivel de la pelvis, estenosis de los uréteres, porque los uréteres automáticamente por la lesión del bacilo se empieza a juntar como un sedimento en toda la pared ureteral, haciendo que este disminuya en la luz que tiene el uréter. ¿Ya? Puede haber estenosis pielo-ureterales o vesículo-ureterales a nivel de la unión de la vejiga con el uréter o de la pelvis con el uréter. Y obviamente va a producir lo que son las hidronefrosis.
Así como lo ven acá, empieza a deformarse, empieza a presentar cavernas. El contraste se acumula como que en un hueco, o se entra como a un hueco y no sale ese contraste. Y tarda mucho más en reabsorberse de lo que normalmente debería salir. Y hay alteraciones en la morfología de la vejiga cuando hay una tuberculosis vesical. Esta debería ser circular, uniforme. Aquí hay alteración en su forma. Y eso te da parámetros de pensar en lo que es una tuberculosis. ¿No es verdad? Tenemos lo que es la pielografía y el cistograma de relleno de forma retrógrada. Esta pielografía se hace mediante una cistoscopía. Ustedes meten un catéter, meten el contraste directamente cuando ya permeabilizan el uréter. En una ureteral tienen que permeabilizarlo y se mete el contraste. Y se empieza a pintar todo el uréter hacia el relleno. Esa es la pielografía retrógrada. El cistograma de relleno o cistografía retrógrada es lo mismo. A nivel de la uretra femenina o masculina se coloca como un piquito y se mete el contraste. Se introduce el contraste para que este vaya pintando toda la vejiga, para que este vaya pintando todo lo que es la uretra, para que vaya pintando si existe algún tipo de alteración a nivel de la unión del uréter con la vejiga. ¿Ya? Existe lo que es la cistoscopía o las endoscopías que nosotros hacemos. ¿Ya? Las cistoscopías nosotros utilizamos para ver dentro de la vejiga. Vamos a ver la capacidad, la forma, si existe algún tipo de lesión, cicatrización. Como dice ahí, buscamos algunos hoyos que se los denomina como hoyos de Gore o orificios de Gore, que son lesiones a nivel de la vejiga, que no son divertículos, sino son agujeros superficiales, como si estuviera en varios lugares de la vejiga. El divertículo es una bolsa ya. Estos orificios de Gore son superficiales, pero se ve bastantes y eso te hace pensar en lo que es una tuberculosis en este tipo de pacientes. Por eso hacemos la cistoscopía. Tenemos que ver y valorar la capacidad vesical de ese paciente. Obviamente, primero hacemos un vaciado de la vejiga y luego empezamos a introducir líquido para ver hasta cuánto se puede distender esa vejiga. Si fisiológicamente está bien o ya está alterada en su capacidad de llenado de la vejiga. Hacemos una ureteroscopía para poder ingresar a lo que es la vejiga, ingresar al meato ureteral, ingresar al uréter y llegar hasta el riñón. Nosotros buscamos el calcium en este tipo de pacientes. El calcium es como un sedimento, es como si fuera pus en este tipo de pacientes, es como un tejido blanquecino que se ve, que está pegado a toda la superficie de la vejiga, está pegado a toda la superficie de la pared ureteral, y está pegado o se encuentra en todo lo que es el riñón. Y es una materia es densa, no es pus, pero es algo parecido a la pus, es denso este material y se lo tiene que extraer o vaciar en un determinado momento para que tenga un mejor resultado el mismo tratamiento que se va a utilizar en el paciente. Tenemos nuestros diagnósticos diferenciales, como ya les he repetido varias veces, ¿no? La cistitis, la pielonefritis, la glomerulonefritis, puede haber alteraciones metabólicas como la diabetes que puede presentar una vejiga hiperactiva o una irritación vesical. Tenemos que ver la cistitis intersticial, que es muy importante porque la cistitis intersticial no se presenta como una infección bacteriana y obviamente tampoco se va a ver bacilo de Koch, pero se puede manifestar de la misma forma que una tuberculosis vesical o urogenital. Las hidronefrosis congénitas, riñones poliquísticos, tumoraciones que se pueden similar, que pueden producir alteración a nivel de la vejiga, como la hematuria, y les pueden producir una congestión o una confusión en el diagnóstico que ustedes puedan buscar. Y la pielonefritis crónica, que es inespecífica, que es con la que más nos confundimos por la lesión del parénquima renal que se puede ir dando por la presencia de forma repetida de las infecciones urinarias en este tipo de pacientes. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Tenemos a nivel genital las epididimitis inespecíficas, ¿no? Que pueden ser por golpes, pueden ser por infecciones, pueden ser por prostatitis, secundarias a cualquier tipo de infección que se encuentre cerca del epidídimo, que pueda producir una inflamación y en algunos casos pueda producir un absceso a nivel escrotal.
No solo la tuberculosis va a producir el absceso o la fístula, también puede haber una infección por E. coli, por Klebsiella, por Enterobacter, por cualquier tipo de bacteria. Pero siempre debemos sospechar primero en tuberculosis si existe una lesión a nivel del epidídimo. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros deberíamos seguir? Ustedes ya deben conocer este tratamiento, ¿no es verdad? El IDE es bien facilito, que es la isoniazida, rifampicina, etamitrol y la piracinamida. Todos estos son bactericidas, bacteriostáticos, ¿no es verdad? Agentes de tercera, o se usa tercera generación o en menores, en pacientes menores. Tenemos que la isoniazida tiene, todos estos tienen efectos secundarios y ustedes tienen que saberlo para que no puedan causarle, además del daño renal o pulmonar que pueda tener el paciente, que no les cause daño a nivel hepático. La isoniazida tiene hepatotoxicidad, neumonitis periférica, el incremento de las transaminasas que puede simular una hepatitis en los pacientes por el uso de la isoniazida, el etamitrol lo mismo, la rifampicina produce hepatotoxicidad también, la piracinamida que va a hacer, la mayor parte de estos produce hepatotoxicidad, ¿no es verdad? Entonces tienen que saber manejarlos de una forma adecuada, tienen que saber la dosis hasta por kilo de peso, que es lo que les pongo aquí. Se usa en la actualidad esquema 1, 2 y 3. El 1 es para primera infección, pacientes que están recibiendo el tratamiento por primera vez. El esquema 2 es para pacientes que están con recidiva de tuberculosis o no han completado su primer tratamiento o su primer esquema. El esquema 3 es de uso pediátrico. Es tan fácil porque les digo 5, 10, 15 y 25. Isoniazida, rifampicina, etamitrol y piracinamida. Tienen que saber que en la primera fase, que dura 2 meses, solo se da 52 dosis de forma supervisada. No se da tratamiento domingo. ¿Por qué? Por las lesiones secundarias, por los efectos secundarios que pueden dar este tipo de medicamentos. Ahora, en la actualidad, se hace de forma controlada. El paciente tuberculoso tiene que acudir a un centro de salud donde le den el tratamiento de lunes a sábado. No les dan el tratamiento para llevar a su casa, para que puedan cumplir el esquema. Una vez que pasan a la segunda fase del esquema 1, que dura 4 meses, igual se excluye los domingos, solamente se le da 104 dosis, pero ya solamente con isoniazida y rifampicina, de 5 a 10 miligramos por kilogramo peso. Lo que es el esquema 2, como les digo, es el tratamiento, y el esquema, ese esquema se divide igual en dos, ¿no? En 2 fases, de 2 meses, de 1 mes y de 5 meses. Ya este lleva 8 meses de tratamiento. Y tienen que saber todos los medicamentos para que puedan hacer el tratamiento. En la fase 1 usan, aparte de los 4, la streptomicina. ¿No es verdad? Y ya en la segunda fase, que es de 1 mes, le quitan la streptomicina, y en la tercera fase le quitan la piracinamida. Y ese es el tratamiento que tienen que utilizar en todos sus pacientes. ¿Cuándo se indica o se hace una indicación de tratamiento quirúrgico? Se hace una nefrectomía, dependiendo la lesión que pueda tener este paciente a nivel renal, por la acumulación de piocitos y por la formación de cavernas. Si tienen cavernas o piocitos formados a nivel de lo que es el lóbulo superior, entonces se puede hacer, o inferior, se puede hacer una nefrectomía parcial, donde nosotros nos abocamos solo a la parte lesionada del riñón y dejamos el resto del riñón para que pueda tener algún tipo de funcionalidad. Y si ya tenemos un nivel más deep, entonces se hace lo que es una nefrectomía total. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico? Se debería hacer una cistoplastía, porque la mayor molestia que tienen estos pacientes es la reducción en el tamaño o almacenamiento de orina en la vejiga. Frecuentemente vienen por eso, no vienen por otra cosa. Vienen porque tienen poliuria, porque tienen dolor vesical. Entonces, lo que primero se les plantea es hacer una cistoplastía de ampliación. Se le hace una cistoscopía, se le introduce líquido, se le tolera, digamos que tolera 100 ml. Se le deja un tiempo, unos 15 minutos con unos 100 ml, la mandas a la casa. Tienen que venir 2 días después o al día siguiente, dependiendo de la disponibilidad del tiempo, ya le metes 115 ml, 120, 130, y empiezas a tratar de que ese tejido fibroso que se ha formado a nivel de la vejiga se rompa y empieza a extenderse mucho más.
Y cuando la capacidad vesical se encuentra entre 30 y 80 ml, se le debe plantear a este paciente una cistoplastía intestinal. Se tiene que hacer un reemplazo total de la vejiga, se extrae esa vejiga que no sirve, se desinsertan los uréteres y se forma una vejiga de lo que es el intestino. Entonces, se toma una parte del ileón, se hace la neovejiga, se inserta o se reimplanta los uréteres y bueno, se la deja con esa vejiga a esa paciente. ¿Cuál es la complicación de esta vejiga? Es que como el intestino produce moco todo el tiempo, la paciente tiene incomodidad para la micción. Es muy complicado manejar este tipo de pacientes por la cantidad de moco que produce el intestino y las molestias que le va a producir a los pacientes. ¿Ya? Y a nivel del epidídimo, lo que siempre se hace es hacer una epididimectomía. Se saca el epidídimo, se extrae ese epidídimo. ¿Ya? No se lo deja, se le quita, así como dicen, ¿no? Cuando existe un absceso gaseoso o ya existe una fístula epidídimo-cutánea, tienen que sacar el epidídimo sí o sí de ese paciente y mandarlo a patología. Si ustedes consideran, bueno, si ustedes vieran que existe mayor compromiso a nivel del testículo también, se saca todo el testículo y se lo manda a lo que es anatomía patológica. Y cuando el testículo, el epidídimo, hace una fístula hacia la bolsa escrotal, cuando empieza a salir pus a nivel del escroto, hay que quitar o hay que hacer una resección de parte del escroto, más el epidídimo, más el testículo. Y esto se lo manda a patología. Es la única forma, uno, de curar al paciente, además del tratamiento antituberculoso que se le va a dar, de sacar la mayor cantidad de tejido dañado para que no exista una reinfección en este tipo de pacientes. Entonces, la extirpación es el camino si es que realmente hay un compromiso muy severo a nivel renal, vesical o testicular en los varones. ¿Ya? Y eso es todo.